La segunda deficiencia, esta sí es bastante problemática porque también aparece durante la infancia, el que es bebé. La mamá agarra y después del destete, no le está dando teta, después del destete, pues le introduce una fórmula láctea, la cual contiene galactosa. Y comienzan los problemas. Comienzan los problemas entonces porque esta persona, este niño tiene una deficiencia de UDP glucosa o fosfato uridinotransferasa. ¿Qué pasa? Igualito que con lo mismo con la fructosemia, pues tengo la capacidad de fosforilar, acumulo galactosa 1-fosfato, pero tengo la incapacidad de producir glucosa 1-fosfato y UDP galactosa a partir de él. Por lo tanto, empieza a acumular galactosa 1-fosfato dentro del citoplasma. Este secuestro de fosfato inorgánico va a ser entonces también responsable de una hipoglicemia. Entonces los niñitos con esta patología presentan las mismas características: agrandamiento hepático, vómitos, dificultad para crecer, hipoglicemia. Y estos productos, pues obviamente, de esta deficiencia. ¿Cómo se elimina? Bueno, eliminando la galactosa de la dieta. Entonces, a ver, ¿qué les dije? Insuficiencia, produce inhibición de la glucogenólisis, bueno, por el proceso de secuestro de fosfato inorgánico. Y, bueno, también estos niños a temprana edad comienzan a presentar cataratas. Entonces son niños que tienen el cristalino opaco y presencia de galacticolecolina. Entonces, esta galactosa, por medio de una aldosa reductasa, produce galacticol y este galacticol se acumula en el cristalino del ojo. Son niños que tienen cataratas a muy temprana edad. La otra, con la deficiencia de la galactokinasa, pues eso ocurría durante el transcurso de la vida. Por eso es que las personas ni se dan cuenta que son deficientes de esa galactokinasa. ¿Es probable que esa galactosemia que se le presenta a los niños sea por otras enfermedades como la diabetes? No. ¿Solo es por esta enfermedad? Es la deficiencia de esa enzima. De hecho, esa enzima codifica para un gen específico, que es la UDP, glucosa fosfato uridinotransferasa. Entonces no tiene nada que ver con la diabetes. O sea, Es una enfermedad autosómica recesiva. Sí. ¿Y hay manera de tratar eso? ¿O la persona inmediatamente queda con la catarata? No puede consumir galactosa. Es súper sencillo, suprimes la galactosa de la dieta. ¿Y eso de alguna forma reduce la catarata en la persona? No la reduce, pero la elimina. O sea, no puedes producir. ¿Por qué se produce la catarata? Se produce básicamente porque se comienza a acumular galacticol. Pero si no tienes galactosa, no puedes acumular galacticol. Entonces la que ya formaste está allí. Pero lo que vas a tratar es que no. La catarata yo creo que es lo menos grave de toda la patología que se asocia al niño que consuma galactosa y que tenga deficiencia de zinc. Lo más grave es la ictericia, incluso puede producir coma, porque si tienes una hipoglicemia y esa hipoglicemia la mamá no se dio cuenta, eso puede llegar a conducir a un coma. Entonces, lo más grave para mí, y desde el punto de vista fisiológico, es ¿qué habrá pasado? Se calentó, se apagó, hay luz. Bueno, yo cuando subí esta mañana no había luz, así que no sé si... Prenden la luz. Profe, ¿va a compartir la presentación? Sí. Pasa que no generé el grupo porque no tuve internet en mi casa. Y este fin de semana lo tengo complicado, pero voy a tratar de entre semana hacer. Hicimos esta competencia de preparación de final. Entonces, bueno, dedicada a ella. Vamos y todos los apoyamos. Los apoyamos todos y les hacemos barra. Exacto. Buenísimo. En vez del póster, un punto extra por apoyo, vamos por ahí. Ah, profe.
¿Cuándo? El 13. El martes. El martes 13. El martes parcial. Ay, yo te preocupo, Japón. El martes. ¿Qué pasa con el compartir? La cuchería no iba a estar. Hoy no voy a atravesar el. ¿Dónde compartir? Pero bueno, sé, Yo dije lo mismo. ¿Qué vas a hacer Yo después? sí, la fiesta. ¿A qué hora? El trabajo empieza a las 11:30. Estoy que parece que yo estoy ahí y no me dice. ¿Qué cosa? ¿Se puede qué? ¿Hacer rebordo? Sí, claro. Y la máquina que se tiró no La máquina de la ilusión. Mecánicamente lo que pasa en el metabolismo, bueno, de la lactosa y galactosa, ¿no? Entonces, lo primero es que tengamos una deficiencia de la lactasa. Y esta deficiencia de lactasa pues hace entonces que la lactosa se acumule y salga por las heces, liberando entonces lactosa en heces, ¿verdad? Pero la otra, sí, azúcar reductora en heces. Entonces la otra es, bueno, sí sirve, sí funciona. Entonces la lactosa entra al hígado y aquí en el hígado pues esta glucosa, esta galactosa, esta glucosa y esta galactosa ingresaron al hígado y son metabolizadas. La glucosa va a ser metabolizada por otra ruta, mientras que la galactosa pues va a seguir esta ruta. Si la galactoquinasa no funciona, esta galactosa se va a acumular, aumenta sus concentraciones, y al aumentar sus concentraciones se acumula con aldose reductasa. Entonces aquí lo que hay es consumo de NADPH, consumo de NADP, y esto produce entonces galacticol. Este galacticol se acumula en el cristalino del ojo y produce, bueno, lo que es la catarata. Si esta deficiencia está únicamente, pues entonces en el adulto tenemos deficiencia de catarata. Pero si no más bien tengo la deficiencia pues de la UDP, glucosa, galactosa, fosfato, transferasa, entonces esto no se puede dar y se empieza a acumular galactosa 1-fosfato. Y al acumularse entonces galactosa 1-fosfato, pues ella va a inhibir pues la degradación, la glucogenólisis, la degradación de glucógeno y va a producir, bueno, hipoglicemia, etc. Además que, bueno, no vamos a producir ni glucosa 1-fosfato, que sabemos que participa en la ruta lipídica. ¿Cuál de todas? A partir de la explosión de la acumulación de galactosa. Ajá, entonces, bueno, si yo tengo una deficiencia de galactoquinasa, entonces nosotros primero acumulamos galactosa y esta concentración aumentada de galactosa pues produce galacticol incrementado y se acumula en el cristalino del ojo produciendo cataratas. Esta patología es en el adulto, o sea, se va a ver cuando estemos adultos, pero en el niño esta es la deficiencia que está acá. La enzima se llama UDP glucosa galactosa uridiltransferasa y esta enzima pues es la que cataliza esta transferencia pues, de grupos produciendo UDP galactosa y glucosa 1-fosfato. Entonces al producirse una inhibición de esta enzima empieza a acumular galactosa 1-fosfato y este acúmulo de galactosa 1-fosfato se traduce pues en una disminución de la glucogenólisis, es decir, de la degradación del glucógeno, porque sabemos que ella genera esta UDP galactosa que después produce UDP glucosa por una epimerasa, 4-epimerasa, y si ella no está, pues no podemos favorecer a la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Entonces, otra de las consecuencias es que este acúmulo de galactosa 1-fosfato también se traduce en un acúmulo de galactosa
de las concentraciones de lactosa, produciendo entonces también galáctico. Y entonces, de esta manera, esta persona, este niño, puede tener hipoglicemia, cataratas, agrandamiento hepático, ictericia y retraso, incluso en retraso mental. Claro, porque no produce glucosa y el cerebro se utiliza glucosa, los neuronas utilizan glucosa para alimentarse. Entonces van a tener retraso mental. Ok. Bueno, ahora vamos a ver esto para guiar. Me niego. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a hablar de esto. Hay varios. Una rata por Se borra grupito. difícil. Una rata por grupito. ¿Llevo? Sí. Está por grupo. Ese grupito. Esta glucosa 6-fosfato comienza entonces la ruta glicólica con necesidades energéticas. Entonces, es lo que llamamos la glicólisis. ¿Qué significa glicólisis? La ruptura de la glucosa. Vamos a romper la molécula de glucosa, a alisar hasta producir otros intermediarios mucho más cortos que van a poder ser traducidos posteriormente en energía. Se pueden traducir en energía. A ver qué le pasó a mi computadora. Eso sí. Glicólisis, ruptura entonces de la molécula de la glucosa. Y la vamos a romper, ¿por qué? Bueno, porque la necesidad en ese momento es energía. Recordando siempre que la glucosa ingresó en el hígado por un transportador, que es el GLUT2, tiene un KM bastante elevado y que permite la entrada masiva de glucosa. Inmediatamente ella es fosforilada porque nosotros además en la célula no tenemos transportadores que puedan transportar glucosa fosforilado. Es decir, que cuando una vez fosforilamos, además de mantener o sea, no tenemos esa energía para mantener la glucosa dentro de la célula, además al estar fosforilada, ella, listo, no puedo salir porque no existe ningún transportador en la membrana que me permita la salida de un grupo fosforilado. Entonces, ya allí queda marcada, vamos a decirlo de una manera, queda marcada la glucosa y no puede salir. Entonces, bueno, ya ustedes saben esta historia que genera glucosa 6-fosfato por un medio de una glucoquinasa. Lo que ustedes no saben es que existen diferentes isoenzimas para la glucoquinasa. Ahora díganme ustedes qué es una isoenzima. Porque eso es para el examen de la semana que viene o de esta semana. La que viene, la que viene. Una enzima diferente que codifica para ese mismo gen. Exactamente. Entonces, ellas van, codifica para un gen distinto. Ellas realizan una enzima que realiza la misma función, pero que codifica para un gen distinto. Es decir, son personas distintas, pero hacemos lo mismo. Todos estamos en bioquímica, pero somos genéticamente diferentes. Bueno, eso es lo que ocurre con esa enzima. Entonces, ellas van a realizar la misma reacción metabólica, pero codifica para genes distintos. Entonces, de esas glucoquinasas existen exoquinasa 1, 2, 3 y 4. La glucoquinasa es específica, o exoquinasa 4, es específica para el hígado. Cuando yo les hable de exoquinasa 1, 2 y 3, obviamente les estoy hablando de tejidos extrahepáticos. Entonces, la glucoquinasa, cuando les hablo de la glucoquinasa, ella pues va a catalizar la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato inmediatamente va a actuar. Es importante que les diga que el KM, el delta G de esta reacción, de esta enzima, la reacción es bastante negativo. ¿Qué significa que tenga un delta G altamente negativo? Bueno, que es completamente irreversible la reacción. Entonces nosotros no podemos producir glucosa a partir de glucosa 6-fosfato. Necesitamos de otra enzima que esté allí presente para poderla
de realizar esa agitación. Nosotros vamos a ir al laboratorio y cuando nosotros evaluemos la producción de glucosa en estado de ayuno, nosotros no vamos a poder producir glucosa a través de reacciones enzimáticas. Es imposible, no se puede hacer. Por lo tanto, ustedes siempre van a poner su flechita al siguiente lado, a una sola dirección. Ok, entonces una vez que tengo esta glucosa 6-fosfato, pues esta glucosa 6-fosfato metabolismo de la glucosa. A ver si ahora. Ok, está aprendiendo. Por medio de isomerasa, la glucosa se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Es decir, de un aldehído pasan a cero. Y esto es importante, y este proceso es importante, este paso es importante porque el conjunto de reacciones metabólicas que van a ocurrir a partir de aquí necesitan de la fructosa 6-fosfato para que se comiencen a. Entonces, una vez que tenemos la fructosa 6-fosfato dentro de la sintetizada, esta fructosa 6-fosfato va a producir fructosa 1,6 bifosfato gracias a una quinasa. Y se llama fosfofructoquinasa 1. A ver si sigue diciendo. Entonces esta fosfofructoquinasa 1 y esta es la enzima fosfofructoquinasa 1 es otra enzima que nosotros vamos a ver importantísima desde el punto de vista metabólico, y es porque ella va a tener un regulador alostérico. Es una enzima alostérica y es un paso limitante de todas las reacciones que vamos a ver en la glicólisis. Y entonces es importante porque es una enzima alostérica, es el paso limitante de las reacciones de la glicólisis. De allí se define que la glicólisis se va a dar y que el destino final de esa glucosa que fue fosforilada y que fue isomerizada, el destino final es la producción de energía, no hay otra. Voy a producir energía, no me puedo ir a la fructosa, no me puedo ir a la síntesis de glucógeno, no me puedo ir a ninguna de las rutas metabólicas que nosotros conozcamos. Simplemente su destino es oxidarse hasta llegar a aquel lugar. Ese es su destino. Una vez que ella es fosforilada, ya quedó marcada y entonces nuestro destino final es la glicólisis. Ella es una enzima alostérica. ¿Qué significa que sea una enzima alostérica? Que tiene más de un sitio de unión. Ajá, ¿y qué pasa con esos sitios de unión? Además que tenga esos sitios de unión. Se unen modificadores, activadores y inhibidores. Activadores y inhibidores. O sea, esa enzima va a estar completamente controlada. Y por esos efectores alostéricos. Esos efectores alostéricos responden a varias cositas. Responden al ATP, responden al ADP, responden a la AMP, se me escapa uno, y responden a la fructosa 2,6 bifosfato. Al mismo producto. Es que el fructosa 2,6 bifosfato no es su producto, y ahorita vamos a hablar de su producto es fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, ella va a responder a estos reguladores alostéricos, o sea que va a responder a la cantidad de energía que hay dentro de una célula. Si yo tengo grandes cantidades de energía, yo inhibo
la fosfofructoquinasa 1. Y el proceso de inhibición es súper interesante. Si tengo grandes cantidades de AMP o ADP, significa que dentro de la célula estamos consumiendo la energía y estamos liberando ADP como respuesta a eso. Y si tengo altas concentraciones de fructosa 2,6 bifosfato, yo estimulo esta enzima. Y ahorita vamos a saber quién es esa enzima. Se desapareció. No señal. HDMI, HDMI. ¿En cuál está? No, Ya va, no, no. Está en HDMI. está en el segundo. Para llegar a producir piruvato, porque la necesidad, bueno, nosotros queremos que es energética. La glicólisis entonces está dividida, eso es algo que yo creo que estoy diciendo, pero bueno, la glicólisis está dividida en dos etapas. En la fase de beneficio preparatorio de la glicólisis y la fase de beneficio. La fase preparatoria de la glicólisis se denomina así porque nos permite preparar la molécula desde el punto de vista energético para luego producir energía, que es el fin de la glicólisis. Oxidar la glucosa para producir energía y conservar la energía hasta llegar a piruvato. ¿Cuáles son las etapas de la fase preparatoria? Bueno, mira, está constituida por 5 etapas en la que hay un reordenamiento de la molécula de la glucosa, hay unos procesos de consumo de energía de ATP que van a hacer entonces que esta molécula distribuya su energía y la pueda traducir posteriormente en la fase de beneficio en un rendimiento energético. Ustedes van a ver que la glicólisis en su fase preparatoria lo que va a haber es consumo de ATP. Hay consumo de ATP en la glucoquinasa, exoquinasa 1, 2 o 3 o 4 y va a haber consumo de ATP por medio de la fosfofructoquinasa 1, que yo les dije que era el paso limitante de la glicólisis. Allí era donde se va a limitar la velocidad y además de limitarse la velocidad, allí es donde va a consistir el control estricto de la oxidación de la glucosa. Es el destino final. Ahí dice, mira, definitivamente la glucosa que entró por aquí va para producir ATP. Entonces, ¿qué más les puedo decir aquí? Está constituida por varios grupos enzimáticos. Pues fíjense que aquí hay un proceso donde la quinasa pues permite la fosforilación de la glucosa en su carbono 6. Hay un ataque, ustedes parecerá ya otra vez normal, un ataque nucleofílico entre el grupo fosfato del ATP hacia la molécula de glucosa. Realmente el fosfato compite o lucha se une al grupo hidroxilo del carbono 6 de la glucosa y al unirse al grupo hidroxilo pues permite entonces la salida del hidrógeno y la unión del fosfato. Y así producimos entonces la glucosa 6-fosfato. Bueno, hay una fase que es de beneficio energético y ella se llama beneficio energético porque produce equivalentes reductores. Los equivalentes reductores están traducidos por 2 moléculas de NADH que se van a producir. Cada molécula de NADH produce 2.5 moles de ATP. O sea, imagínense, 2.5 por 2 son 5 moléculas de ATP, nada más con la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Y fíjense que hay producción de ATP, lo que nosotros ya denominamos la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, hay una fosfogliceratoquinasa que permite esta síntesis y luego tenemos la piruvatoquinasa que también va a permitir la síntesis de ATP. Pero eso lo vamos a ver ahorita en reacción por reacción. Fíjense que la primera reacción es la catalizada por la exoquinasa 1, 2, 3 o 4 por la glucoquinasa y ella es una reacción que fíjense que el grupo fosfato, pues el grupo fosfato le da ATP, le hace un ataque nucleofílico al grupo hidroxilo de la glucosa, produciendo glucosa 6-fosfato. Y realmente el sustrato no es el ATP como tal, sino el magnesio ATP. El magnesio siempre tiene que estar unido al ATP porque el magnesio favorece a que se apantallen las cargas del ATP y lo haga más fácil, más favorable para que haga el ataque nucleofílico. Entonces ella como que adapta la molécula para que sea una diana fácil para atacar la glucosa. Entonces realmente necesitamos es magnesio acoplado a ATP. Por eso es la importancia del magnesio en la alimentación o en cada una de las reacciones metabólicas en las que ella cataliza. De hecho, los diabéticos cursan con deficiencia de magnesio. Parte de los problemas que ellos tienen es en el metabolismo de la glucosa, en la oxidación de la glucosa. Porque casi todas las enzimas
de la glicólisis requieren el magnesio para ser realizadas. ¿Qué es mejor que el organismo, el citrato o el cloruro de magnesio? Ah, bueno, buena pregunta. ¿Qué pregunto? ¿Qué es mejor para el organismo, el citrato o el cloruro? Existen diferentes formas de dar magnesio y por vía oral. Se ha trabajado con el óxido, con el gluconato, con el sulfato, con el citrato. Todos ellos, a menos que el gluconato y quizás el citrato de magnesio, son los que producen menos diarrea. Pero lo malo del magnesio es que a altas dosis de magnesio, bueno, produce procesos diarreicos, mala absorción a nivel intestinal. Entonces, el trabajo del nutricionista, bueno, nutricionista no, del investigador en el área de nutrición, ha sido básicamente pues, ver cómo podemos dar magnesio en altas dosis sin que produzca un proceso diarreico. Básicamente, citrato y gluconato son los mejores, los que se han demostrado. Y esto es lo que yo estaba diciendo del magnesio, el verdadero sustrato del magnesio ATP, y básicamente porque este magnesio puede permitir entonces que esta molécula de ATP esté mucho más estable. Y luego tenemos entonces, por la segunda reacción, es la glucosa 6-fosfato que se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Fíjense, el detalle es positivo, lo que significa que es completamente reversible las reacciones, y por medio de una isomerasa lo que hacemos es producir fructosa 6-fosfato a partir de glucosa 6. Aldehído y acetona. Y esto es necesario para el conjunto de reacciones que van a ocurrir posteriormente. La siguiente reacción es la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-fosfato catalizada por la fosfofructoquinasa duro, de la cual ya les había hablado, y que nuevamente el sustrato es magnesio ATP, y nuevamente pues vamos a hacer un ataque nucleofílico al grupo hidroxilo de la fructosa 6-fosfato, fosforilándola entonces en su carbono 1. Fíjense que esta reacción es negativa, lo que significa que esta reacción es irreversible. No podemos sintetizar fructosa 6-fosfato a partir de fructosa 1,6-fosfato. Este es el paso limitante, como dije anteriormente, de la ruta glicolítica. De aquí no hay marcha atrás. Lo que venga es oxidación de la glucosa que produce energía. Esta fructosa 1,6-fosfato, por medio de una aldolasa, y ustedes ya conocen lo que hace la aldolasa porque ya la hemos visto en el metabolismo de la fructosa, esta aldolasa pues escinde esta molécula en dos partes, en la hidroxiacetona fosfato, carbono 1, 2 y 3, y gliceraldehído 3-fosfato, 4, 5 y 6. Fíjense que esta reacción de la aldolasa catalizada por la aldolasa pues, es altamente reversible, es positiva, lo que permite entonces que yo pueda producir fructosa 1,6-fosfato a partir de ambos sustratos. Nosotros vamos a encontrar entonces una aldolasa de tipo B en el hígado y una aldolasa de tipo A en el músculo. Entonces, existe la misma isoenzima, cataliza la misma reacción, pero codifica para genes distintos. Una la vamos a encontrar en el hígado y otra la vamos a encontrar en el músculo. Y cuando yo les diga en el examen, estamos frente de una aldolasa A, pues ustedes saben que la aldolasa A se encuentra a nivel del músculo esquelético. ¿Hay alguna forma de identificar a nivel molecular la diferencia entre la ubicación de una y la otra? Si por ejemplo nos colocaran la molécula de la misma, la del hígado y la del músculo, ¿había forma de identificarlo? Genéticamente son distintas. Dios mío, qué bendición. Si por ejemplo fuesen dímeros o algo por el estilo, ¿había forma de identificarlo así? Claro, porque genéticamente son distintas. Ellas no son iguales, pero que catalizan la misma reacción. Claro. Pero genéticamente ellas son distintas. O sea, entonces tú no le vas a encontrar la aldolasa A, tú tienes el código. Nosotros para poder identificar una enzima, existen unos primers, unos identificadores que catalizan todas las secuencias genéticas que ellas tienen. Nosotros agarramos un segmento. Si ese segmento nosotros lo colocamos allí en el tejido hepático, no lo vamos a ver. Nosotros hacemos algo que se llama electroforesis y nosotros vemos una marca. Esa marca no va a aparecer porque ella no va a codificar para ella. Pero si la buscamos y la identificamos en el músculo esquelético, ahí damos un tejido muscular y colocamos los primers, entonces sí la vamos a poder identificar. Entonces, genéticamente ellas no son iguales, por eso que la podemos identificar y no la vamos a ver la aldolasa A en el hígado. pero a nivel estructural también hay forma de identificarlo. No, porque no lo ves. O
sea, recuerda, imagínate el músculo esquelético, tú no lo puedes ver ni por microscopio, o sea, eso es algo minúsculo, es una enzima. Entonces las enzimas nosotros las identificamos con marcadores, yo creo que eso va para el examen de hoy. Marcadores enzimáticos, ¿no? Sí. Ajá, entonces, por eso que nosotros usamos Ya el sabes ¿Cómo cómo que no? está. Ah, sí, ya vi. En que no. Por eso que utilizamos nosotros los investigadores marcadores, porque nosotros al ojo no podemos ver nada, todo lo hacemos a ciegas, no sabemos qué es lo que hay. Entonces utilizamos marcadores para podernos identificar a dónde estamos. Y posteriormente, bueno, esto es lo que le estábamos diciendo, tenemos la molécula de fructosa 1,6 fosfato, ella la podemos hidrolizar en dos segmentos iguales gracias a la aldolasa, pues tiene entrada de agua, nos vamos a permitir entonces romper la molécula en dos partes iguales, carbono 1, 2 y 3 forman el hidroxiacetona fosfato, carbono 4, 5 y 6 forman el gliceraldehído 3 fosfato. Y bueno, ustedes saben que la que entra dentro de la glicólisis es el gliceraldehído 3 fosfato y no la hidroxiacetona fosfato. Luego ella se isomeriza y las dos moléculas comienzan a entrar. Es importante que sepamos entonces y que lo tengamos súper en mente, que por cada molécula de glucosa ahora van a entrar dos moléculas de gliceraldehído 3 fosfato a ser oxidadas para igual. O sea que todo ahora lo vamos a multiplicar por 2. Una molécula de glucosa entonces produce dos moléculas de gliceraldehído 3 fosfato y que esta hidroxiacetona fosfato que produjimos, producto de la lisis de la fructosa 1,6 fosfato, esta hidroxiacetona fosfato por una treosa fosfato isomerasa se isomeriza en el gliceraldehído 3 fosfato y ya tenemos la segunda molécula de gliceraldehído 3 fosfato que va a ingresar a la ruta glicólica. Entonces, una molécula de glucosa produjo dos de gliceraldehído y fíjense que tiene flecha en ambos sentidos. Eso significa que la reacción es completamente reversible. Y bueno, vean el traje 7.5 kilojoules, o sea, significa que es positivo. Entonces, ahora, fíjense, pero anteriormente, quiero que se fijen en dos detalles importantes. Uno, la primera reacción de la glicólisis hay consumo de ATP por cada molécula de glucosa. O sea, una molécula de ATP por cada molécula de glucosa. Anoten en sus pedidos. ¿Cómo repito? Tenemos la molécula de glucosa. Entonces, primera reacción metabólica de la glucosa por la exoquinasa, que puede ser 1, 2, 3 o 4,